Infinísima.cl, en colaboración con Peluquería La Bohème, tienen el agrado de presentar El Diván de las 9. Durante los próximos 60 minutos, la Cata y la Sofi te invitan a una interesante conversación donde aprenderás los mejores consejos y técnicas que te ayudarán a enfrentar diversas situaciones en tu diario vivir. Aquí comienza El Diván de las 9. Los dejo con sus anfitrionas, la Cata y la Sofi. Estamos aquí en un nuevo programa de Radio Infinísima. Estamos también conectadas por las redes de nosotras y también de nuestra invitada el día de hoy, Pamela Markovich, que ya la vamos a presentar a minutos. Vamos a hablar en este capítulo de todo lo que es los procesos de duelo y lo vamos a ir relacionando un poco con los vacíos que sentimos en los procesos de duelo y con qué lo llenamos, que tiene mucho que ver con el hambre emocional. Y eso es justamente lo que va a hablar nuestra invitada de hoy, Pamela Markovich, que está acá presente con nosotros. Pamela, cuéntanos un poquito de ti, de lo que tú haces, a qué te dedicas, para que la gente te pueda conocer. Ya, bueno, gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy psicóloga y coach y trabajo con mujeres que están en un proceso de sanar su relación con la comida y que muchas veces esto implica el aprender a manejar el hambre emocional, que tiene que ver con todo esto de esto que nos lleva a comer por emociones. Así que eso básicamente hago, bueno, además de entrenar a profesionales de la salud que están aprendiendo esto mismo para trabajar con sus pacientes. Buenísimo. Oye, Pame, antes de entrar un poco en el tema que es el duelo, que vamos a hablar harto, cuéntame un poquito qué es el hambre emocional, porque es algo que para la gente que desconoce es un nombre bastante extraño, bastante ajeno, como que no lo entendemos tanto desde una primera impresión. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a uno de los 9 tipos de hambre, que tiene que ver con una diferencia entre lo que es el hambre real, que es una hambre fisiológica del cuerpo, o una hambre que es psicológica. Dentro de las hambres reales, como para contextualizar, tenemos el hambre que es estomacal, como lo que tiene que ver con un volumen de llenado del estómago, ¿no es cierto? Como no he comido nada, estoy muerto de hambre, tengo que llenar mi estómago. O el hambre celular, que tiene que ver con recibir ciertos nutrientes que necesita el organismo. Pero hay toda una dimensión de hambres psicológicas que son las hambres sensoriales, como olfativas, auditivas, gustativas, etcétera, que son nuestros 5 sentidos. Y además de eso está un hambre mental y un hambre emocional. Y cuando hablamos de hambre emocional, entonces estamos hablando de una hambre psicológica, que no es fisiológica, que no es de un sentido, y que es el motivo que nos lleva a comer por una emoción. Una emoción que puede ser desde pena, rabia, ansiedad o lo que sea el mundo emocional, o por alegría, ¿no? Como vamos a festejar. Me lleno. Exacto. Sí. ¿Y cómo diferenciaríamos entonces, por ejemplo, el hambre emocional del hambre mental? El hambre mental se define como aquello que nos lleva a comer porque hay una idea de que deberíamos comer eso o no deberíamos comer eso. Tiene que ver con la información conceptual. Entonces, por ejemplo, una nutricionista te da una pauta y te dice, mira, debes comer todos estos alimentos. Eso es hambre mental. Ahora, que tú lo apliques o no lo apliques es otra cosa. Claro. O, por ejemplo, mira, debería comer cada 3 horas, o debería comerme toda la comida del plato porque si no se van a morir los niños del África, o no sé, debería comer carbohidratos y no proteínas, o al revés, o etcétera. Sí. Está como muy normado, muy reglado cuánto creemos que tenemos que comer. Sí. Y a veces tenemos que comer. Es fácil seguir las indicaciones que nos dan porque no necesariamente conectan con los gustos de cada uno, con las necesidades que tiene cada uno. A los que nos están escuchando, comentarles que si es que les pasa que sienten que están comiendo por hambre emocional, que hay algo ahí que están tratando de llenar y que no necesariamente se llena con la comida, pasa mucho que uno come, se satisface un ratito y luego vuelve el hambre, ¿no? Y ese podría ser un indicador de que uno no está realmente comiendo por hambre fisiológico, como estabas diciendo. Exacto. Si es que es el caso de los que nos están escuchando y en algún momento de su vida han experimentado algún duelo o alguna pérdida,
quédense escuchando este programa porque vamos a hablar justamente de cómo se relacionan el hambre emocional con los vacíos, con los duelos, con las pérdidas, y acá Pamela nos va a ayudar dándonos algunos consejos, explicándonos algunas cosas de cómo trabaja ella. Para empezar, yo creo que podríamos partir contándole a la gente qué es un duelo, porque yo creo que está muy estigmatizado lo que es la palabra duelo. Muchas veces la relacionamos un poco a lo que es la pérdida de un ser querido, una pérdida como en muerte, como en carne, por así decirlo, pero poco lo relacionamos con perder algo que no necesariamente es una persona. Y a mí me gustaría que tocáramos el día de hoy el duelo como algo más allá, como algo que está presente todos los días en nuestra vida, en nuestras diferentes etapas, y así como perdemos un ser querido, también perdemos de repente una relación de la que estábamos muy entregados, o perdemos de repente nuestra salud porque viene una enfermedad, o perdemos nuestro trabajo, o tenemos una crisis económica y incluye muchas pérdidas, o perdemos el cuerpo que teníamos de adolescente cuando pasamos a ser mujeres, y así estamos metidos en continuas pérdidas que nos van reeditando esa sensación de duelo y que también nos hacen encontrarnos un poco con ese vacío, que yo creo que también eso se relaciona mucho con lo que hace la PAME, ¿o no? Exacto. Para hacer un poco el link entre la pérdida y el vacío y poder entrar al tema del hambre emocional, a mí me gustaría explicar algo, ¿no? Muchas personas cuando han perdido algo, cuando han perdido a alguien, cuando han vivido un cambio importante en su vida, un cambio importante en su cuerpo, un cambio importante en sus relaciones, al perder eso, no solamente están perdiendo ese objeto, no solamente están perdiendo a la persona que ya no está y que da muchísima pena no poder compartir, por ejemplo en el caso de una muerte, compartir con esa persona, o en el caso de un trabajo, tener la seguridad económica, sino que se pierde una parte de uno mismo. Estoy perdiendo la parte de mí que trabajaba en tal sitio, que tenía responsabilidades, que se sentía productiva. Estoy perdiendo la parte de mí que se relacionaba con esa persona que perdí en el caso de una muerte. Estoy perdiendo una parte de mi identidad. Y eso es lo que genera esa sensación de vacío, que hay algo en mí que falta, no solamente el objeto real, lo de afuera que ya no está, sino a nivel interno hay una parte de mí que se va perdiendo, y de ahí la importancia de poder ir haciendo el duelo para ir reincorporando toda esta energía que se pone en eso que perdí, ¿no? Hay mucha energía puesta en darle muchas vueltas, en pensar, en dejar de lado todo lo del mundo de afuera y enfocarme muchísimo en la persona que perdí, en la situación que perdí, y es difícil poner energía en nuevas cosas. ¿Cómo ves tú esto, Pame, con las pérdidas, los vacíos? ¿Cómo lo vas viendo desde tu teoría, tu enfoque, por ejemplo? Yo, bueno, de diferentes maneras. Lo primero que me suena con lo que las escuchaba es que me parece muy cierto, porque en el día a día, cuando vamos trabajando el tema del hambre emocional, vamos viendo que en general hay una sensación de que eso que yo quería que fuera de cierta manera no es. O sea, desde el cuerpo que quería tener y que no tengo, o desde lo que quería que pasara en una situación y no sucede, o la manera en que yo quería que reaccionara la otra persona, o la sonrisa que yo quería que me diera en vez de esa cara de ogro que me pone, o cómo esperaba que se comportara mi jefe. Como que siento que si vamos como más a la base, teniendo todo el respeto cuando hablamos de un duelo real de la muerte de alguien y lo difícil que es eso, ¿no? Hay algo como bien existencial que tiene que ver con cómo yo estoy creando como una expectativa o un ideal de cómo me gustaría que fueran las cosas versus la realidad de lo que las cosas efectivamente son. Y me hace mucho sentido en esto, como que decías de que hay una identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pierdo mi cuerpo, porque o pasé, no sé, o de ser niña a ser mujer, que muchos temas con la comida parten en esa edad, ¿no? Como a los 10, 11, 12 años empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios y es como, no me reconozco en este cuerpo, o me doy cuenta de que debería avergonzarme de algo de mí, o que hay una parte de mí que no me guste, todo eso. O por ejemplo cuando quedo embarazada y entonces el cuerpo que tenía antes, o subí de peso y no me di cuenta y empecé a subir poquito y después me di cuenta de que en realidad ya estaba años luz de cómo estaba antes. Que claro, hay también como una historia de nosotros mismos que perdemos, que es como
¿a qué estaba asociado eso que yo tenía en ese momento, ¿no? Como este cuerpo, por ejemplo, perfecto, o este cuerpo como ideal que tenía, o qué sé yo. Bueno, que para las mujeres muchas veces nos pasa que nunca lo vemos perfecto ideal, ¿no? Siempre queremos mejorar algo. Pero en esta visión está como, por ejemplo, la búsqueda de la seguridad, o la búsqueda de ser valorada, o la búsqueda de ser apreciada, o la búsqueda de sostener nuestra fuerza de gravedad como mujeres, puesta en la belleza y en la aprobación externa. Entonces me pareció interesante ese punto como de que hay algo de nosotras mismas que perdemos con eso. A mí me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque no solamente estamos hablando de algo que se ha perdido, sino algo que de pronto se hubiera querido tener y no se ha tenido, ¿no? No necesariamente es que tenía algo y ya no lo tengo, sino todas las expectativas que fui poniendo en algo y de pronto no sucedió de esa manera. O que también de repente cuando algo muere, algo cambia, algo se va transmutando, por así decirlo, algo va cambiando. También hay algo en nosotros que se va perdiendo, o sea, como que hay algo que ya no fue, que se muere con nosotros también. Que es como ese deseo de ser una mujer que antes fui, que ya no soy, también muere dentro de mí. Más allá del cambio, como que también esa muerte, obviamente teniendo todo el respeto a lo que es la muerte física, también ocurre dentro de nosotros y nos lleva como a reencontrarnos un poco con eso que es el duelo, el proceso de duelo, de vivir esa pérdida, eso que ya no está y que ya no va a volver a ser, ya cambió. Exacto, porque si no el vacío sigue ahí presente, ¿no? Y la necesidad de ir llenando. Vamos a una pausa comercial y seguimos conversando de estos temas con Pom Markovich, que nos acompaña. Hasta pronto. Peluquería La Bohème, exclusiva y diferente. El mejor y más completo servicio en belleza. Cortes de cabello para hombres, mujeres y niños. También contamos con servicios de balayage, maquillaje, coloración, masajes capilares y mucho más. En Peluquería La Bohème encontrarás un grato ambiente con los mejores profesionales al servicio de tu imagen y belleza. Ven a vivir la experiencia La Bohème en la mejor ubicación de Valparaíso, a pasos del Arco Británico. Un espacio encantador al más puro estilo vintage, donde te sentirás como en casa. Atención de lunes a sábado de 9:30 a 19 horas. Avenida Brasil 1452. Reservas al 322-59-1930. Por Facebook a La Bohème o por Instagram a @LaBohèmePeluqueros. Peluquería La Bohème. Belleza que perdura. Bueno, ¿nos soltamos? Nos pusimos profunda. Nos pusimos pero la médula. Estamos de vuelta a la pausa comercial, entonces ya volviendo con todo lo que es los procesos de duelo, los duelos emocionales y relacionándolo un poco con lo que es el hambre emocional, con nuestra invitada Pamela Markovich, que está junto con nosotros. Estamos hablando un poquito de los vacíos, de la pérdida del cuerpo de niña y cómo vamos cambiando un cuerpo adulta. No sé si les parece que hablemos un poquito de las fases que atraviesa el duelo o querían como profundizar en algo con lo que nos habíamos quedado. Falta decir algo antes del comercial. Yo creo que podríamos conversar un poquito de las fases para explicar un poco de qué se tratan los duelos, que nuestros oyentes tengan un poco más claro ese tema y luego seguimos conversando, seguimos asociándolo con el hambre emocional. Mira, Elizabeth Kubler-Ross estableció hace varios años 5 fases que las personas que están haciendo un duelo atravesarían. Ojo, no se trata de que uno pasa por una fase durante una cantidad de semanas y luego va a la siguiente de manera ordenada, sino es una manera de ir entendiendo cuáles son todos los procesos y los momentos que uno va pasando al momento de hacer un duelo. A mí me gustaría, antes de hablar de las fases, contextualizar un poquito que Elizabeth Kubler-Ross era una psiquiatra suiza y que estaba trabajando mucho con personas que estaban al borde de la muerte. Entonces era un tema muy recurrente y ella lo que quería buscar a través de estas fases del duelo que fue descubriendo era un poco qué ocurría a nivel emocional con las personas que estaban al borde de la muerte y con las personas que perdían a alguien y cómo nosotros podemos entender y ayudar de una mejor manera a este tipo de personas. Entonces, como bien dice la Sofi, no es algo que sea secuencial o normativo y que pase la primera fase y luego viene la segunda en un tiempo determinado,
sino que se puede dar de distintas formas, según las distintas personas, según el hecho, según cómo ocurren las cosas, pero siempre pasamos como por estas fases. Y la primera fase es como la negación. Claro, la primera respuesta ante un evento muy fuerte es tratar de hacer una transición entre este cambio. De pronto había algo, ya no hay, o una situación que de pronto genera un shock, es no, esto no está pasando. Y es la forma que encontramos de ir haciendo una transición un poco más calmada, ¿no? Más llevadera. Y eso pasa en la muerte de un ser querido como también en otros tipos de duelo, porque al final nosotros en una primera instancia no podemos creer que algo haya cambiado, no podemos ni queremos creerlo, y entonces nos negamos a aceptar esto que está pasando de forma real, pero que no podemos asimilar en tan corto tiempo. Entonces es un proceso que yo me imagino que todas las personas, por muy pequeña o grande que haya sido tu pérdida, probablemente has vivido una primera fase de negación, de no querer encontrarme con esta realidad, no querer verla, taparme los ojos. ¿Cómo despierto esta pesadilla? Exacto. Esto no está pasando, ¿no? Claro. No puedo creerlo tampoco. Y cuando comienzas a darte cuenta que está pasando, viene una rabia tremenda, ¿no? Una rabia ante el destino, ante la providencia, ante la situación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no lo puedo controlar? ¿Por qué a mí? ¿No? Viene también una rabia de repente con la persona que perdimos, culparnos. Viene como todo ese enojo y esa ira, porque también tiene un poco que ver con lo anterior, con no poder creer lo que está pasando, pero me estoy defendiendo de esto que ya lo estoy empezando a asimilar un poquitito. Y ahí comienzan las negociaciones que vamos haciendo, ¿no? Uno va entendiendo y asimilando que esto que estoy viviendo es real, pero voy a tomarme un tiempo en adaptarme y en asimilarlo. Entonces voy haciendo ciertas negociaciones, voy creyéndomelo un poquito, pero por otro lado no, quizás si yo hago esto puede resultar de tal manera. La negociación tiene un poco que ver con cuánto de esto soy capaz de aceptar, cuánto de esto soy capaz de asimilar, cuánto de esto realmente voy entendiendo, voy dilucidando un poquito, porque en el fondo es como ir recién acercándonos un poquito a que ya estoy aceptando lo que pasó. ¿Hay algo que pueda hacer para resolver esta situación? ¿Hay algo que puedo hacer para cambiar esto? ¿Hasta dónde? ¿Qué cosa puedo encontrar para darle un sentido, ¿no? Y luego de eso viene el gran dolor, ¿no? Lo que se asemeja mucho a una depresión. Es ya el reconocer que esto que me está pasando y toda mi energía se pone en sentir ese dolor y en vivir ese dolor. Se pierde mucho interés por el trabajo, por las amistades, Obviamente estamos hablando de que depende de cada uno, depende del proceso, de la circunstancia, de cuál es el tipo de duelo que se está viviendo, pero normalmente hay un momento en el que uno atraviesa por una gran tristeza. Y es una tristeza que es sumamente necesaria para poder llegar a la aceptación final y la transformación, porque al final ese estado de que me encuevo y me ensimismo, por así decirlo, y me encuentro con todo lo que a mí me generó esta pérdida, con todo lo que se perdió de mí, con todo lo que se perdió de mi historia, con todo lo que se perdió de mi recuerdo, es como un estado que es sumamente necesario, como que pasar por la pena a veces está súper estigmatizado, tratamos de negarlo, de reírnos, de hacer como que no pasa, y nos encontramos un poquito con esas sensaciones que quizás no son tan agradables, pero tienen una función y una razón de ser. O sea, por algo tenemos que llegar a encontrarnos con ese dolor para poder llegar finalmente a lo que es la aceptación. A darle un sentido. Cuando le damos un sentido a nuestra experiencia, no deja de doler, pero se incorpora y comenzamos a poder distribuir la energía que estaba puesta en no entiendo, no quiero, no acepto, a poder comenzar a tener nuevos proyectos, a comenzar a reír, a crear cosas, a relacionarme de nuevo con gente. Y yo creo que pasa mucho que nos asusta vivir el dolor. Y cuando no vivimos el dolor, no podemos comenzar a hacer ese proceso de darle sentido. Y ahí me gustaría conversar contigo. Yo no sé si es que tú lo ves tanto por el lado del sentido, pero en todo caso, cuando uno no le da sentido a las cosas y no lo entiende y no lo comprende, eso se va al cuerpo, ¿no? Cuando uno no le pone palabras a las cosas que está sintiendo, a algún lugar se van y el cuerpo lo va manifestando. Y me parece que una de las manifestaciones podría ser esto de lo que estábamos hablando, el hambre emocional, ¿no? Como que tiene que haber un canal de salida, por así decirlo. Y a veces el canal de salida puede ser ese. Sí,
Sí, o sea, la comida, así como diferente tipo de estimulaciones, ¿no es cierto? Que pueden ser como desde las drogas, desde una sexualidad desenfrenada, desde las compras, el consumo como masivo, son maneras que vamos encontrando de poder evitar la experiencia de lo no placentero, evitar la experiencia del dolor. Porque básicamente como seres humanos estamos cableados para vivir el placer, para poder sentir emociones placenteras con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, cuando uno está en el dolor, ¿no? En vez de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a, no sé, correr una maratón para sentirme bien, probablemente voy a ir a abrir el refrigerador y sacar la caja de chocolates, el helado, todo eso, porque trato de generar un estado placentero con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, la comida funciona como un bastón emocional que me apoya para poder enfrentar este dolor emocional. Y en ese sentido la comida puede ser también como una autoadministración de una psicoterapia. Entonces, ¿Cómo decir, ¿sabes qué? En este minuto estoy pasando esta situación difícil, entonces pienso que me merezco ir a buscar. Oye, yo digo eso siempre, pero yo digo, me merezco cuando estoy muy cansada. O como ir proporcionándose pequeñas dosis de felicidad, ¿no? Claro. Me merezco un ratito de goce, de disfrute, de placer, ¿no? Sí. Que también hay una homeostasis ahí que es importante porque cuando miramos también las emociones placenteras y no placenteras, acá un poquito como desde la psicología positiva, se ve que hay cierta cantidad de emociones no placenteras que en general las personas podemos sostener sin que se nos vaya como el mundo de las manos. Entonces, de hecho, se han hecho como investigaciones y ratios, como 3 emociones placenteras por una no placentera. Si están mirando una relación, por ejemplo, con un otro, es como 3 momentos de humor, de goce, de encuentro por una pelea y cosas así, para que se sostenga. Pero en lo que tiene que ver con la comida, yo creo que hay también como cierta búsqueda de homeostasis de la cantidad de emociones placenteras que yo necesito vivir para poder mantenerme en cierto estado que me permita también manejar el mundo. Y en ese sentido, cuando empezamos a ver el alimento como una nutrición emocional o como un alimento del corazón o como una manera de poder llenar un vacío emocional, es muy diferente la manera de abordarlo. Porque cuando lo hacemos desde la inconsciencia, cuando lo hacemos desde el patrón automático, simplemente de que estoy viviendo esa emoción y me trago sin pensar un bocado tras otro y no siento el sabor y por tanto no siento saciedad tampoco y pareciera como que estuviera como fuera un hoyo, ¿no? Como que todo sigue pasando. Lo que aparece al final es una emoción más displacentera. Si bien lo busqué para relajarme o lo busqué para sentirme bien, después el estado de malestar, que es por un lado físico, desde la pesadez física, la somnolencia, porque ¿quién va a decir ahora me voy a comprometer con mis anhelos más importantes de vida cuando mi cuerpo lo único que quiere es como estar acostado, ¿no? Después de un atracón o de un patache que se da los fines de semana cuando nos encontramos y comemos. Pasa que también psicológicamente lo que aparece es el hambre de la mente diciendo no deberías haber comido esto, ¿no? Entonces ese estado de culpa, que es muy normal que aparezca entre la restricción de la comida, la compulsión de la comida, después de nuevo la restricción, etcétera. Después de la compulsión viene esa culpa que en cierto sentido creo que también tiene algo saludable dentro de lo poco saludable, que es esa sensación de haber dañado a alguien que yo quiero. Y ese alguien que yo quiero soy yo también. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estoy comiendo por hambre emocional, si es que me doy cuenta, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, estamos en piloto automático y entonces también las defensas hipomaníacas, yo sé que estoy teniendo algo de psicoanalista, así que pero estoy pasándolo mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay que parar? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Estamos bien?
termina tu idea ya. Y nos vamos un corte. Ok, entonces, ¿se me fue? No, que estabas diciendo que a veces uno no... Sí. Cuando pasa todo eso, sucede que generalmente no me doy cuenta. No me doy cuenta de por qué estoy comiendo. Pero cuando me doy cuenta y cuando entrenamos la conciencia en poder, en el momento presente, observar, sabes que en realidad esto es una emoción, esto no es hambre real, no es mi estómago, no es mi cuerpo el que está pidiendo este alimento, es mi corazón el que está pidiendo este alimento, porque en realidad estoy sintiendo dolor, tristeza, frustración o lo que sea. La manera de comerlo es muy distinto, porque tú puedes decidir comerlo. Tú puedes decidir comer algo por hambre emocional y puedes decir, este es un alimento para mi corazón y por tanto lo voy a comer nutriendo mi corazón, conscientemente, saboreando, disfrutando, dándome un espacio. Es muy distinto y la vivencia de la culpa y el resultado posterior es muy diferente. Y en ese caso, en tu experiencia, cuando uno come por hambre emocional pero conscientemente, ¿sí se satisface? Deja de pasar esto que estabas hablando de que como y como que se va y no llena nada. Sí, aparece la saciedad. Eso es lo que yo he escuchado en general, como por lo que la gente reporta, ¿no? Que en general la saciedad no aparece cuando no está la atención, pero cuando está la atención sí aparece la saciedad, que es distinta que la satisfacción. Porque una es la saciedad física y otra es la satisfacción emocional. Oye, vamos a una pausa comercial y volvemos. Te tengo una pregunta. La pausa de la Peluquería La Bohème, exclusiva y diferente. El mejor y más completo servicio en belleza. Cortes de cabello para hombres, mujeres y niños. También contamos con servicios de balayage, maquillaje, coloración, masajes capilares y mucho más. En Peluquería La Bohème encontrarás un grato ambiente con los mejores profesionales al servicio de tu imagen y belleza. Ven a vivir la experiencia La Bohème en la mejor ubicación de Valparaíso, a pasos del Arco Británico. Un espacio encantador al más puro estilo vintage, donde te sentirás como en casa. Atención de lunes a sábado de 9:30 a 19 horas. Avenida Brasil 1452. Reservas al 322-59-1930. Por Facebook a La Bohème o por Instagram a @LaBohèmePeluqueros. Peluquería La Bohème. Belleza que perdura. ¿Con el teléfono? Sí, porfa. Dame un segundo. Al aire. Estamos de regreso en el diván de las 9, conversando con Pom Markovich, psicóloga y coach de mujeres, especialista en alimentación emocional. Estábamos conversando sobre lo que sucede cuando uno conscientemente decide alimentar su hambre emocional. Sí. ¿No es cierto? Y yo estaba pensando, no puedo dejar de pensar desde mi orientación psicoanalítica en la relación que hay entre comer para llenar algo emocional y la lechecita de la mamá, claro, ¿no? Que es esta experiencia, estas primeras experiencias que uno tiene, no solamente de que me estoy alimentando, sino de que me están cuidando, que esto está calientito, que acá me siento segura, que este es un lugar de protección, ¿no es cierto? Donde no solamente estoy alimentando mi estómago, sino también toda yo. Sí. ¿No? La relación de la nutrición con el amor, con el estado afectivo, como lo que nosotros sentimos, así que tiene algo que ver quizás. No sé cómo lo ves tú, cómo lo abordas cuando trabajas con mujeres. Yo creo que el amor... Me voy a poner romántica. ¡Qué linda! Miau. No, pero yo creo que hay una búsqueda de volver a experimentar el amor. De hecho, muchas veces cuando las personas dicen de que logran poder tener como mayor manejo de su hambre emocional, es cuando también recurren a vínculos nutritivos y no vínculos tóxicos. Entonces,
hay algo como en la dosis de amor que yo creo que como seres humanos mamíferos necesitamos. Y con el estilo de vida que tenemos, que nos lleva a mucha tecnología, a tener muchos amigos, pero en realidad a estar muy solos también, y bueno, todas las cosas de la sociedad actual, todo esto centrado más en la imagen, ¿no? Y ser aprobado a través de una imagen, pero que en realidad es algo muy efímero y que no tiene una... o sea, no llega a nutrir el corazón. Hay como una sensación un poco como de desconexión. Y esa sensación de conexión, esa sensación de poder estar conectados con otro, con un vínculo, con estar sintiendo de que estamos experimentando el amor, es así como, yo pienso que es como el estómago que necesita cierto volumen de llenado, que lo da cierto tipo de alimentos, algunos más que otros, en la medida que sean más densos, por ejemplo. Probablemente mi estómago va a quedar más saciado si como no sé, un alimento casero que simplemente como palomitas o lechuga. Yo creo que también un corazón queda llenado en distintos niveles si es que hay una cierta cantidad de dosis como de amor y conexión que necesitamos como especie, como humanos, para poder estar bien, versus a que no. Y eso es una gran como falacia, problema que hay en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad entendemos la nutrición generalmente solo como física. Y además tenemos la presión de que tenemos que estar felices todo el tiempo. Que es una trampa. Regios, guapísimos, productivos. Oye, yo me había quedado con una pregunta. Ya, vamos para atrás. Como que para volver a hablar un poquito, antes estábamos hablando de lo que pasaba como a nivel emocional, cuando buscábamos como nutrirnos a través de un alimento y buscamos conectarnos con nosotros mismos. Y tú antes de eso habías hablado de la homeostasis, que nosotros empezamos a buscar cuando vivimos un duelo y necesitamos regularnos internamente, necesitamos nutrir algo del corazón, pero me quedé con la sensación de que aparentemente cuando vivimos un duelo, como que algo se desbarajusta internamente y como que en el fondo empezamos a pistolear para distintas partes y buscamos nutrir esa hambre emocional, pero nutrir también esto y nutrir esto otro, y nos llenamos de todo, pero al final no nos llenamos de nada porque hay algo que está como desajustado. ¿Puede ser un poco así? De todas maneras, o sea, en el fondo nos llenamos de estimulación, pero no estamos nutriendo el corazón, porque el corazón no se llena de estimulación de corto plazo. Es como la felicidad hedonista. Es como la felicidad hedonista es algo que te genera placer a corto plazo, pero que no permanece, porque no tiene que ver con tus anhelos más profundos del corazón, con tus virtudes y todo eso, versus la felicidad eudaimónica, que a lo mejor no es tan placentera. A lo mejor estoy viviendo un duelo, pero lo estoy haciendo de una manera en que siento que es coherente con quién yo soy y con cuál es mi visión de lo que es mi integridad, por ejemplo. Y desde ahí podemos tener mucho sentido también al vivirlo. Pero, no sé, yo creo que el tema es tan como que muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el tipo de hambre, como de por qué estamos comiendo y cómo se satisface ese vacío, cómo se satisface esa hambre. Porque hay hambres emocionales que pudieran decirse, mira, sabes que en realidad simplemente estoy ansioso, ¿ya? Y entonces, ¿qué hago? Hago algo para poder tomar una pausa, manejar el estrés, y etcétera, etcétera. Pero hay temas también que son más profundos y que a veces son, yo creo, algún día escribiré sobre esto, publicaré al mundo. Yo creo que también hay un hambre del alma, ¿no? Porque están los 9 tipos de hambre, pero no se habla de eso. Y creo que también cuando estamos hablando de un duelo, del miedo a la muerte, por ejemplo, frente a una enfermedad que es degenerativa o crónica, que me voy a morir, también creo que ahí el vacío que se experimenta y lo que necesita ser nutrido y saciado no necesariamente es simplemente una emoción, sino que responde a una pregunta de cómo puedo habitar, cuál es el vacío que estoy sintiendo de mí, que no es físico, que no es del cuerpo, que no es de la mente y que no es del corazón tampoco. Y ahí creo que nos metemos en temas más profundos. De todas maneras. Igual, el otro día leí un texto que decía que muchas cosas estaban involucradas en un duelo, no era simplemente algo emocional como creemos, también hay algo del alma, hay algo de la espiritualidad, hay algo incluso físico, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra forma de relacionarnos con nuestros vínculos, con nuestras personas cercanas. Claro. O sea, en el fondo como que
cambia todo. Nuestra energía vital, ¿no? Sí. El otro día estaba leyendo un libro sobre la muerte, desde el budismo, que decía de que cuando se acompaña a un moribundo, a alguien que se sabe que va a morir, que no es tan descabellado, en verdad, porque todos nos vamos a morir, lo que pasa es que vivimos como si fuéramos infinitos. Lo que decía este autor es que las personas, la manera que tienen de acompañar a un moribundo es decirles como, va a estar todo súper bien y piensa positivo. Ay, sí. Y eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? En vez de poder aceptar a la muerte. Y eso creo que lo lleva también a uno como una dimensión más existencial, como a preguntarte como, ¿cuál es mi posición frente a la muerte? Como cuál es mi posición frente al dolor, que es como también una pequeña muerte, ¿no? Claro. Y desde ahí empezar a revisar un poquito más como dónde yo sustento mi seguridad personal o dónde yo sustento el centro de gravedad de mi ser. Si es en el ego o si es, bueno, junguianamente, psicoanalíticamente sería otra cosa, ¿no? Pero si es desde la máscara, ¿no? Si es desde o lo que me he identificado como objetivos de vida, etcétera, o si es que está en poder sentir el ser que me habita, que está más allá de mi identidad o de mis identificaciones. Y eso creo que es súper importante. Claro, como, para explicar un poquito como esto que tiene que ver con el ego tendría más bien que ver con esto que decíamos de mi cuerpo, de cómo soy en relación a lo que hago, a mi trabajo, a las personas con las que me relaciono, a lo que esperan los demás de mí, a cómo me comporto, cómo respondo socialmente. Y la esencia pues tiene que ver con conectarse con realmente lo que uno necesita. Y a veces dentro de lo que está ahí esencialmente hay displacer, hay dolor, hay miedos, pero son parte de uno y poder incorporar eso ayuda a hacer los pequeños duelos de la vida y los grandes duelos también, ¿no? Claro. Sí, el otro día, perdón, que estaba escuchando una participante de un programa y me gustó mucho su relato porque decía que ella había estado como muy abatida porque sentía que no se reconocía en su cuerpo. Ya había subido de peso, veía que había muchas partes de su cuerpo que no le gustaba, entonces estaba como el tema de una autocrítica, ¿no? Tenía una visión como de cómo debería ser su cuerpo y tenía otra visión de lo que miraba frente al espejo. Y de ahí se activaba todo este tema como de este diálogo negativo del super yo. Va con mindfulness y psicoanálisis. Claro. Y ella dijo como que estuvo harto en eso, pero parte del proceso que vamos trabajando tiene que ver con cómo poder despertar de ese patrón automático de autocrítica y poder como potenciar una relación más amorosa, como aprender a ser mamá de una misma, ¿no? La manera de tratarnos. Y ella dice que en el minuto que empezó como a darse cuenta cómo se estaba tratando y de pasar de la visión del cuerpo perfecto, como que en un minuto logró mirarse los ojos frente al espejo y que cuando pudo mirar sus ojos empezó a reconocer que estaba bien en ella, como en realidad soy una buena persona, en realidad tengo un buen corazón, soy una buena mamá, por ejemplo. Y desde ahí empezar como a perdonar que aquellas partes de su cuerpo que tienen historia, que no son perfectas, y desde eso generar un estado como de mayor calma, que al final eso se vuelca en la comida. Entonces en realidad cuando trabajamos el hambre emocional no estamos solo trabajando la relación con la comida, sino que estamos también trabajando con la mente que genera la emoción que después tú vuelcas en la comida como una manera de poder disminuir o dejar de sentir eso no placentero, entendiendo que lo no placentero es parte de. O sea, finalmente es un trabajo con uno mismo, claro, con la relación que uno tiene con uno mismo, que se manifiesta en la comida. Sí. ¿Cómo trabajas tú con las mujeres que llegan a tu consulta, que toman tu programa? Bueno, vamos haciendo un proceso, es un proceso de ir trabajando en cómo construir una relación saludable con la comida. Digo que es un proceso porque
muchas veces vienen como con la mentalidad de la dieta o la pastilla o la cirugía, entonces como que está la expectativa de que yo voy a resolver esto de un momento a otro, ¿no? Entonces, de un momento a otro voy a... lo vas a resolver tú. Claro. Dime cómo se hace. Y en realidad el proceso pasa por empezar a despertar a mis patrones automáticos y empezar a darme cuenta cómo yo no estoy construyendo la relación saludable con la comida, pero no desde el juicio y no desde la crítica, sino desde una profunda curiosidad de ir a mirar mi relación con la comida como un área de experimentación, de exploración, un laboratorio en el cual empiezo a darme cuenta cómo estoy manejando mis emociones, mi mente, el ritmo con el que estoy viviendo y cómo estoy utilizando la comida para otros fines que no necesariamente son físicos. Como que cuando íbamos hablando todo esto, me fui también un poco a lo kleiniano, a lo materno, a lo inicial. Y qué importante igual que como que me voy dando cuenta de la gran relación que existe en verdad entre la comida y nuestras emociones, porque al final es nuestra primera forma de conectar con el mundo, con nosotros, corporalmente, con un otro, con todo. Sí. Nos vamos a una pausa comercial y luego de la vuelta seguimos conversando de esto, de cómo trabajas con las mujeres que se acercan a ti pidiendo ayuda con el hambre emocional. Oye, diría... Peluquería La Bohème, exclusiva y diferente. El mejor y más completo servicio en belleza. Cortes de cabello para hombres, mujeres y niños. También contamos con servicios de balayage, maquillaje, coloración, masajes capilares y mucho más. En Peluquería La Bohème encontrarás un grato ambiente con los mejores profesionales al servicio de tu imagen y belleza. Ven a vivir la experiencia La Bohème en la mejor ubicación de Valparaíso, a pasos del Arco Británico. Un espacio encantador al más puro estilo vintage, donde te sentirás como en casa. Atención de lunes a sábado de 9:30 a 19 horas. Avenida Brasil 1452. Reservas al 322-59-1930. Por Facebook a La Bohème o por Instagram a @LaBohèmePeluqueros. Peluquería La Bohème. Belleza que perdura. Buscando es amor, autocompasión. Estamos de vuelta entonces de esta pausa comercial. Estábamos motivadísimos hablando de todos los temas que estábamos conversando antes de la pausa. Quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando que pueden escucharnos por la radio www.infinísima.cl, por el Facebook de Radio Infinísima o por nuestras redes sociales. Estamos por el Instagram de Pam Markovich. ¿Cómo es tu Instagram, Pame? Pam.markovich. ¿Tu Instagram, Sofía? Sofía, _psicóloga. O Catalina-psicóloga. Y también es por nuestro fanpage, que yo creo que ya todos lo tienen porque lo hemos súper distribuido por las redes sociales. Estamos volviendo un poco a lo que es el duelo y el hambre emocional. Me quedo dando vuelta algo que dijo la Pam hace un rato. Lo voy a volver a agarrar. Tantas ideas las que nos están volviendo locas que no paramos de hablar. Y queremos todos así seguir indagando en distintos temas. Habló la Pam de algo súper cierto, que yo creo que es muy importante recordar, que muchas veces no sabemos cómo actuar ante un otro que vive una pérdida. Y ante eso, en vez de empatizar de corazón a corazón con esa persona, entender su dolor y vivirlo como algo normal, como algo por lo que la persona tiene que pasar, acompañarlo quizás en esas lágrimas, empezamos a tratar de volver ese mundo una fiesta cuando en realidad no nos hace sentido. Y cómo de repente la persona que está viviendo un duelo, un proceso doloroso, lo vive como algo súper disruptivo, algo que no entiende, que los demás no lo están entendiendo, hasta se enoja, y de repente pasan muchas cosas ahí porque tratamos de que el otro esté bien y decimos ya va a pasar, no te preocupes, se va a arreglar todo, pero quizás hay que dejar un momento y una instancia como para sentir y encontrarnos con ese dolor y decir, sí, o sea, entiendo que estás pasando por un mal momento, me imagino que lo estás pasando muy mal, te entiendo porque yo he pasado por lo mismo, y quizás que los comentarios no sean tan hipomaníacos como estamos diciendo, que quizás es la solución parte, lo que nosotros creemos que al otro le va a hacer bien. No sé qué opinas. No, lo que pasa es que uno se asusta, o sea, no solamente uno se asusta ante el propio dolor, ver a alguien que yo quiero pasando por un momento de mucho dolor, también me puede llevar a querer desconectarlo, ya, pero vamos a entretenernos, vamos a hacer esto, vamos a ver una película, vamos a salir de la casa. Y creo que es importante lo que estás diciendo, Cata, porque
es importante conectarse con los dolores porque son parte de uno. Uno no puede decir, esto de acá no lo quiero, no me gusta, entonces solamente me voy a enfocar en lo positivo, en lo que me gusta de mí, en lo que me genera placer, porque es desconocer una parte de mi identidad, de lo que soy. Claro. Y mientras más conectados estamos con todos los lados que somos, incluidos los miedos, incluidos el dolor, la pena, la rabia, más completos y coherentes con nosotros mismos somos, ¿no? Claro. De hecho, hay un término que me gusta mucho que le llaman la flexibilidad psicológica, y que tiene que ver con esta capacidad de poder incluir, como ser inclusivos, ¿no? Como que socialmente tenemos tan validado el concepto de ser inclusivos con las personas que tienen, no sé, diferentes estratos socioeconómicos, o si es que tienen como algún tipo de enfermedad o discapacidad o condición especial, bla, 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 pero no tenemos mucha idea de cuán inclusivos somos con nuestros pensamientos y emociones y sensaciones no placenteras. Entonces creo que cuando está esa dificultad de poder acoger la experiencia con el otro desde cualquier tipo de rango emocional o dimensión no placentera que pueda estar experimentando, en realidad lo que está apareciendo es también esa rigidez interna, esa falta de flexibilidad psicológica de poder ponerme todos los disfraces o habitar todos los habitantes dentro de mi casa. Es como, no, yo en mi casa solo quiero sentir felicidad, alegría, júbilo y buena onda. Si es que aparece la pena, no, pena, tú acá no estás bienvenido, entonces fuera de la casa. Y el costo psicológico que tiene el tener que rechazar una emoción o rechazar lo no placentero es muy grande. Yo, por ejemplo, he tenido personas que llegan y que me han dicho, ¿sabes qué? Yo no sé, llevo años con atracones, años con temas de hambre emocional y tengo sobrepeso, yo sé que es por eso, etcétera, porque pierdo el control con la comida. Y cuando empiezas a indagar un poquito te das cuenta de que hubo un duelo, por ejemplo, que no fue resuelto, o también hay muchas veces casos de trauma, de abuso, cosas que han pasado y que no han sido elaboradas también. Entonces estamos hablando de temas que no son superficiales y que no tienen que ver como con una idea de qué es lo que cómo debería comer. Y por eso, por más que intente poner un objetivo de decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar este tipo de alimentos o voy a consumir estas cosas a cierta hora, a veces no se puede nomás porque viene de otra parte esa motivación. Y yo creo que no es hasta que aprendemos a poder aceptar nuestra experiencia completa tal y como es y vivirla sin juicio y con amabilidad, como practicando las habilidades del mindfulness, y poder albergar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones poco placenteros. Si es que no logramos hacer eso, es muy difícil que podamos liberarnos de la prisión de tener que estar todo el tiempo bien y necesitar siempre la comida para tapar mis emociones. Claro. ¿Se entiende? Y que heavy también como que de repente ese rechazo al dolor es en mí, pero a veces también ese rechazo al dolor es en ti. O sea, cómo de repente los demás funcionan como un espejo para nuestras mismas emociones que no estamos siendo capaces de aceptar, y eso nos genera un dolor. Entonces quizás esa sonrisa que yo te estoy plantando en la cara, más que por ti, también lo hago por mí, por una necesidad que estoy llenando también de mí. Sí, de todas maneras. Y ahora me quedo con esto que la importancia de mejorar la relación con uno, de permitir que entren todos los colores a esta casa. Y me pregunto, ¿cómo haces tú para ayudar a las personas a lograr eso? Porque justamente no se trata que tú puedas ir diciéndoles cómo alimentarse o cómo conectarse con la comida, porque eso me imagino que viene desde lo mental. Y justamente lo que se tiene que trabajar es que mejore desde adentro, desde la casa, la relación con uno y por ende la relación con la comida, y en realidad no solo con la comida, con otras personas, con las compras compulsivas, con el consumo de drogas, con el uso excesivo del teléfono, con todo, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajas tú? Trabajamos con la conciencia, entendiendo la conciencia como la atención plena. La atención plena al momento presente de lo que hay ahora en términos de pensamientos, emociones y sensaciones internas, y también conciencia al momento presente exterior. Entonces, es muy difícil. De hecho, yo creo que yo hago bien poco. O sea, yo creo que es como que van pasando a través de este proceso y es como que se van sanando solas, porque yo en realidad hago
la parte como de ir acompañando cuando hay retrocesos, cuando hay recaídas, cuando hay como falta de compromiso con el proceso, o de poder inspirar con una visión y cuál es el anhelo del corazón que me está moviendo, o cómo puedo aprender de esta experiencia y de qué me di cuenta y cómo puedo como ir encontrando maneras de cuidar mejor de mí, pero en gran parte es lo que la propia persona hace por sí misma, y que eso implica el hacer prácticas de meditación cotidiana, o sea, todos los días, al menos durante 8 semanas. Eso es lo que en la investigación ha visto, de que hace cambios en la estructura cortical. Y que trabaja áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con poder pasar de la reactividad, o sea, de activar el piloto automático, a que me pasó algo y cómo, a la decisión. En el fondo lo que trabajamos es algo muy simple, que es un momento de pausa. Y ese momento de pausa lo que fortalece es la capacidad de tomar una decisión, que es una decisión consciente, y que es la decisión consciente de cómo puedo cuidar mejor de mí misma ahora. Entonces, solo eso se puede ejecutar en el momento presente. A veces me preguntan como, oye, pero yo tengo todas estas cosas que viví antes, ¿y cómo se trabaja, no? Entonces, bienvenida a la terapia. Yo soy adicta a la terapia, me encanta. Yo tenía toda la ahí. Pero cuando trabajamos en este proceso, que es como entrenar herramientas específicas de cómo relacionarnos con la comida de una manera diferente con nosotros mismos, ahí vamos trabajando en la capacidad de poder despertar, o sea, la capacidad de poder prestar atención plenamente en el momento presente, para poder reconocer qué está operando por piloto automático y cómo puedo tomar una pausa para decidir cómo quiero cuidar de mí. Y en ese sentido es súper importante tener muy claro qué está moviéndote, como cómo quieres vivir en el tiempo limitado que tienes en este planeta. Eso es súper importante. Y tú tienes que saber, y para cada persona es distinto. Entonces, es muy difícil que alguien quiera hacer un proceso así simplemente por verse más flaca, o porque alguien más le dijo que lo hiciera. O sea, hay que hacer como un autodescubrimiento de poder entender como qué está moviendo tu corazón, y poder entender que cuando vivimos momentos en los cuales nos alejamos, cuando tomamos acciones que no son comprometidas con estos anhelos del corazón, lo que aparece en general es el malestar. Y que el malestar es un sensor, una medida de cuánto me estoy alejando de mis anhelos, de mis valores personales. Entonces empezamos en un proceso de empezar a entender, o tener como un GPS de cómo ir orientando mi experiencia. Entonces yo puedo aprender del momento que tuve el atracón, por ejemplo, de qué es importante para mí, qué fue traspasado, qué vacío emocional estaba sintiendo, y cómo puedo hacerme cargo de esos vacíos emocionales de otras maneras que puedan contribuir a mi salud y mi felicidad. La importancia de en vez de darme de latigazos porque de nuevo me metí un atracón, poder usar esa experiencia como un termómetro de qué es lo que me está pasando, a dónde me llevó, qué me llevó ahí, qué es lo que estoy sintiendo ahora. Exacto. De utilizar, de instrumentalizar, digamos, estas cosas que normalmente generan mucha culpa, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que queremos es poder aumentar el grado de conocimiento de uno mismo, porque en la medida que yo me conozco, puedo también entender mejor cómo nutrir mi corazón y cómo mantener mi corazón lleno y no estar con vacíos emocionales. Porque muchas veces lo que pasa es que yo veo mujeres que llegan, que están súper identificadas con la motivación extrínseca, ¿no? Que es como, yo hago lo que yo debo hacer y lo que debo cumplir, y funciono como robot en piloto automático. Nunca me pregunté qué es lo que yo quiero, o si me gusta este alimento o esto otro, o si me gusta este tipo de relación o esta otra, o si yo me quiero dedicar en mi vida, no sé, a ser artista, cualquier cosa. Como que hay simplemente como un funcionamiento más en lo externo. Pero se viven estos atracones muchas veces. Y entonces, como, ¿cuál es el mensaje del atracón? ¿Y cuál es el significado? ¿Y para qué aparece ahí? Y en ese sentido, el síntoma, vamos trabajando. Yo me estaba mordiendo la lengua. Cuando aparece el síntoma, la voz del síntoma, es una oportunidad, y en ese sentido el poder despertar a salir de la autocrítica, de haberlo hecho
haber hecho eso, o la autocrítica con el cuerpo, y todo eso empieza a despertar una búsqueda de ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo amo, qué es lo que a mí me mueve, y ahí empiezo yo a ver como, mira, cuando hago esto, disminuye mi ansiedad. Qué interesante. O cuando hago esto, no tengo hambre emocional, o no tengo atracones. Mira tú. Y ahí empieza como el proceso. Y eso implica como, no basta con una pura meditación cotidiana, sino que también, vamos trabajando semana a semana un entrenamiento, y cada semana van teniendo herramientas específicas para poder trabajar, que tiene que ver en algún punto con los tipos de hambre, entender por qué estoy comiendo, en otros momentos en la relación que estoy sosteniendo con mi cuerpo, en términos como de la autocrítica, la automabilidad, y en un sentido más profundo, porque esto viene de la psicología budista, también meternos en la experiencia de poder entender cómo se generan las emociones, cómo mi mente crea ciertos estados emocionales, cómo puedo meterme en la experiencia que estoy sintiendo a través de la sensación, y que cuando puedo entrar a través del cuerpo y la sensación con curiosidad, sin juicio y con amabilidad, también puedo comprender que las sensaciones son pasajeras y que las sensaciones no son permanentes, y en ese sentido algo cambia internamente. Por lo menos yo empecé a meterme en todo esto después de retiros de meditación en las cuales yo tuve como esa experiencia y empecé a entender mi experiencia a un modo diferente. Empecé como a entenderme a mí misma a un modo diferente, y empezar a ver esta como unión entre mente y cuerpo que era distinto que lo que generalmente entendemos como qué es lo mental y qué es lo físico, ¿no? Oye, Pame, me encantó eso del anhelo del corazón, de buscar tu GPS interno, de reconectar a través de eso más profundo que está dentro de ti, que quizás a veces está en mute, está silenciado, toda tu parte inconsciente quizás, todo lo que en realidad eres, como conocerte a través de una lectura de ti. Pero como que también creo que hay mucha gente, me ha pasado también con pacientes, que de repente dicen como, ya es demasiado tarde para escuchar el anhelo de mi corazón, ya es demasiado tarde para seguir mi pasión, ya opté por una vida que no quiero, que no me satisface, que no me mueve. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el reconectar y el devolverle a la persona esa fe y la creencia en que en verdad nunca es tarde, aunque tengas 45, aunque tengas 50, aunque tengas 60 años? Yo creo que la vitalidad es un sensor. Porque a mí me gusta mucho el concepto de la vitalidad, porque es algo que es físico, pero que también es psicológico. Entonces, sucede muchas veces que andamos desvitalizados. Y es interesante empezar a preguntarte, esa sensación de desvitalización, ¿cuándo la experimentas? ¿Cuándo dejas de experimentarla? Y de ahí empezar a entender un poquito más cuándo estoy escuchando este anhelo y cuándo no. Porque probablemente lo que uno empieza a observar en la experiencia es que cuando estamos actuando de acuerdo a un anhelo del corazón, un valor personal, lo que surge en ese momento es una vitalización. Es como energía de vida, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento yo me despierto, y en ese momento me entusiasmo, en ese momento surge el flow, psicología positiva, y pierdo la noción de tiempo y espacio. Pero cuando dejo de hacer eso, empiezo a estar en la desvitalización, y que tiene que ver con empezar a entender que hay cosas que estoy haciendo que están generando ese estado. Y que son acciones que son descomprometidas con algo que para mí es importante. Claro, la cantidad de energía que uno gasta en sostener, el evitar el displacer o el responder a los mandatos, al deber ser, termina quitándonos energía vital para nosotros, para conectar con uno mismo. Exacto. Para disfrutar, digamos, de las pequeñas cosas que son coherentes con uno, ¿no? Sí, y también, bueno, pasa mucho en Chile, que tenemos altas tasas de depresión, y tenemos una sociedad que también es bastante rígida, y que también tiene mucho sistema como más tradicional de lo que deberíamos hacer, de lo que debería estudiar, de lo que debería pasar a cierta edad con tu vida, en términos, no sé, de casarte, de tener hijos, de que, qué sé yo, que ya tengas una propiedad, o que bla, bla, bla. Son como muchas presiones externas, y muchas veces eso hace como el que vivamos una vida que corresponde a un otro. Y ese proceso como de falta de autocoherencia hace que se produzca esta desvitalización. Algo que se trabaja como para aumentar la esperanza tiene que ver con
Aquí ya yo me metí psicología positiva, coaching, terapia, aceptación y compromiso. Estamos mezclando todo. La psicología es un reencuentro. Exacto. Así nomás. Sí. Es lo mismo. Sí. Solo quería decir que lo que se ha investigado que permite aumentar el nivel de esperanza cuando estamos sintiendo eso es tan simple como poder tener un objetivo, múltiples planes de acción de cómo, o sea, múltiples alternativas de cómo lograrlo y empezar a recorrer alguno de esos planes. Digo, esto es como coaching también, no es como que si hay algún tema más de fondo como sintomatológico o terapéutico que podamos avanzar hacia allá, porque esa es la diferencia entre el coaching y la terapia, ¿no? Pero cuando estamos como sintiendo que es simplemente también como una estrategia o frente a los objetivos que nos estamos poniendo de vida y etcétera, a veces necesitamos una visión. Y esa visión muchas veces se confunde porque la dejamos solamente a nivel de la acción, como, simplemente debería hacer ejercicio. Sin investigar e indagar como cuál es el valor de fondo. Es que en realidad quiero hacer ejercicio porque quiero ser una mamá más vital y poder estar mejor con mis hijos, o porque quiero vivir una vida saludable, porque intrínsecamente me siento bien cuando estoy ahí. Entonces hay un proceso como de autoexploración importante de ir haciendo, y cuando trabajamos con las mujeres en este proceso, para mí es súper importante al comienzo poder identificar claramente cuál es el anhelo del corazón, los valores que están movilizando, desde buscar una imagen que lo represente, como afinarlo, definirlo, etcétera. Y desde ahí ir atravesando este proceso como de ensayo de error, de aprendizaje, de empezar a darme cuenta de mis patrones automáticos, de ir explorando con flexibilidad otras maneras de relacionarme con la comida y conmigo misma. Y de ir encontrando que en el error no hay una falla ni una falta, sino una información sobre qué es coherente conmigo, dónde me ubico. Oye, ¿y puedo ir a tus anhelos del alma? Te voy a hacer una pregunta así a corazón. ¿Y es como lo más, no sé, maravilloso, lo que más te ha movido, lo que te han dicho quizás tus clientes, así, cuando realmente se reencuentran con su anhelo, que a ti como que te deje así como con los ojos llorosos, porque de repente pasa igual en la terapia? Sí. Ay, no sé, me pasa harto. Porque, o sea, me siento súper bendecida, porque es como que siento que, de hecho, empecé a meterme en esto porque esto es algo que mucha gente no hace, ¿no? Como algo bien atípico. Empecé a meterme en esto porque me acuerdo que cada vez que empezaba una sesión de este tema, lo que yo sentía era como una sensación como de como de trascendencia, así era como que me estaba metiendo con algo que era muy profundo y que representaba como algo muy interno, muy, muy bonito. Entonces, bueno, hay varios casos, pero por ejemplo, me gusta cuando voy acompañando procesos más largos. Hay veces que después seguimos trabajando y empieza a ver como cómo hay capitas y capitas y capitas, y el tema era como el comer con descontrol. Y después en realidad ya eso no es tema, y el tema tiene que ver con reconectar con mi feminidad, con el poder como escucharme, con el poder como crear, sentir que estoy potenciando mi bienestar, mi felicidad, que yo me estoy haciendo cargo de mi proceso. Yo creo que eso es algo que siento que me moviliza y me remueve mucho cuando se para todo el tema de la autocrítica, cuando empiezo a tener una relación amorosa conmigo y cuando los demás empiezan a decir como, oye, estás distinta, oye, tú que estás tranquila, oye, ¿qué te pasó? Como que eso. Y como más específicamente, yo creo que cuando he hecho a veces como intensivos, que tú puedes ver como rápidamente cómo llega y cómo se va la persona, claro, hay algunos casos como de cuando alguien está como demasiado desconectado, súper desconectado, y que de repente como que empiezan a como caerle las fichas, y es como que empieza como y después te dice, oye, ¿sabes qué? Ahora empecé a cambiar mi alimentación, pero no porque sentía que tenía que hacerlo, sino porque yo me quería cuidar a mí. Porque yo empecé a quererme, o yo empecé a... No desde afuera, sino desde adentro. Desde el debería, sino de... Sí, eso es lo bonito, el querer cuidar. Estamos llegando ya al final del programa, nos quedamos cortísimas y tenemos miles de preguntas más que hacer. Vamos a tener que invitarte de nuevo. Sí.
Pero cuéntanos dónde te ubicamos, cómo se llama tu programa y dónde pueden los oyentes que no te tienen a ti en las redes ahora, los que están escuchándonos a nosotros. Ya, perfecto. Bueno, la versión más simple es la página comesinansiedad.com. Ahí aparece como la aproximación y todo. Ahora específicamente voy a partir un programa presencial, el primer programa presencial del año. Uy, ahí todos saben. Ahí vamos a estar trabajando 6 meses. Yo generalmente no hago programas presenciales porque antes era un poquito nómada, entonces me gustaba viajar muchas partes. Ahora estoy como enraizándome. Entonces como que ya me puedo comprometer con 6 meses. Entonces vamos a hacer este programa presencial en el Centro Razabán en Las Condes. Y suena conocido. ¿Haría para ella también? Sí, de una amiga. Es buenísimo. Y eso, este programa se llama como Sin Dietas, como manejo saludable del peso. Y también trabajo online en un programa que tiene mucho acompañamiento. Muchas veces la gente dice como, online, no, es como que vas a hacer como un curso de autoinstrucción. No, yo estoy ahí, sé qué pasa con cada una, etcétera, y lo toma gente que está en regiones, en Santiago, en otros países. Así que ahí en comesinansiedad.com está mi correo, me pueden escribir y contactar. Y mi Instagram, Pom Markovich. Ya saben dónde pueden ubicar a Pom. Realmente interesantísimo todo lo que nos has contado. Bacán tenerte acá, de verdad que muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotras. Yo le he pasado muy bien hasta ahora y con muchas ganas de saber más. Sí, vamos a seguirte por todas las redes también. Nos despedimos de todos nuestros oyentes, espero que nos acompañen la próxima semana en el siguiente capítulo del Diván de las 9. Gracias. Ahora nos levantamos del diván relajados, con la mente despejada y ordenada, para enfrentar con energía y entusiasmo una nueva semana. El Diván de las 9 vuelve el próximo lunes a las 21 horas por infinísima.cl. No olvides escribirnos y enviar tus consultas y comentarios a nuestro correo info@infinísima.cl, por WhatsApp al +569 9234 3601 o por Face a Radio Infinísima. Infinísima.cl. Clásicos que marcan la historia.